Hebreos capítulo 5, versículo 7 al versículo 10 es la lectura y la predicación que tendremos el día de hoy. Hebreos capítulo 5, versículo 7 al versículo 10. Dice así entonces la palabra de nuestro Dios. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Por favor, hermano, tome asiento. El sermón de hoy día no es un sermón largo, porque básicamente es la continuación de lo que hablamos la semana pasada. El título del sermón del día de hoy es Un sacerdocio sufrido. Vamos a ir entonces directamente al texto. Dice nuestro versículo 7: Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Hermanos, nosotros no podemos tomar estos pasajes sin recordar lo que hablamos la semana pasada. De hecho, si ustedes ven este fragmento, está unido dentro de la primera parte del capítulo 5 de Hebreos. Está todo, digamos, junto. La semana pasada nosotros habíamos hablado de la superioridad, de la supremacía del sacerdocio de Jesucristo. Recordemos que había un sacerdocio que venía por el orden de Aarón, ¿cierto? Pero el sacerdocio de Cristo venía por el orden de Melquisedec, un sacerdote superior y eterno. El sacerdocio de Cristo tiene un fundamento eterno, un fundamento superior. Hablamos, ¿cierto?, de este personaje, Melquisedec, que aparece en el Antiguo Testamento, que era un rey y sacerdote, y que también concluimos, o también dijimos que la gran mayoría de las personas, en las cuales también me encasillo yo, creemos que es Cristo mismo, ¿cierto?, en el Antiguo Testamento, una cristofanía, un encuentro de Abraham con Cristo, antes de su encarnación. Por tanto, nosotros habíamos llegado a una conclusión en virtud de ciertas preguntas que en el texto habíamos hecho y que los receptores hebreos podrían haberse hecho. Como por ejemplo, cómo Jesucristo podía ser sacerdote si es que no venía de la tribu de Leví. Y habíamos dicho que como el de él era superior, venía por la orden de Melquisedec, no necesitaba ser, ¿cierto?, de la tribu de Leví. Y habíamos dicho que también puede ser nuestro rey y sacerdote a la vez. Eso es lo que hablamos la semana pasada. Yendo al texto y continuando entonces lo que esta mañana estamos viendo, vemos que el autor nos dice y continúa hablando de esto. Y dice que Cristo, nuestro Señor Jesucristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y es impresionante lo que aclara aquí el autor. Y es que, si bien nosotros sabemos que Jesucristo fue de alguna manera designado sumo sacerdote desde la eternidad, ¿cierto? Sabemos que Jesucristo fue designado sumo sacerdote desde la eternidad. Su ministerio propiamente tal comenzó cuando Él estaba en la carne. De esto se trata, de alguna manera, lo que el autor quiere enseñar. El escritor de Hebreos va a probar que Jesús no se transformó en nuestro sacerdote, sino hasta su venida a la tierra. Y vamos a ver a través de lo que él dice del por qué. Cuando Jesús estuvo en la tierra,
caminando, ¿cierto?, entre nosotros, comenzaría desde ahí entonces su labor sumo sacerdotal. Nosotros sabemos que durante el ministerio de Jesucristo Él siempre anduvo orando, siempre estuvo caminando y orando al Señor, se apartaba al Señor, ¿cierto? Siempre Jesucristo estaba en continua oración y ruego al Señor. Pero es importante poner atención a los detalles en este fragmento. El autor no nos dice solamente que Jesús ofrecía ruegos y súplicas, sino que estos ruegos y súplicas venían acompañados con clamor y lágrimas. Estas súplicas, ¿cierto?, que fueron dadas con clamor y lágrimas, fueron presentadas a aquel que lo podría librar de la muerte. En este caso, ¿quién era? Su Padre. Y este relato, esta situación de una oración de Jesús, con ruego, con clamor, con lágrimas, orando al que le podía librar de la muerte, yo creo que si usted lo piensa, lo va a llevar inmediatamente a un lugar. A Getsemaní, ¿cierto? Mateo 24, desde su versículo 36 en adelante, dice: Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Y Jesús le dijo a sus discípulos: Sentaos aquí, entre tanto que yo voy y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: Mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a los discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: ¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue, lloró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase su voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Cuando nosotros vemos el relato de las oraciones de Getsemaní, de Jesucristo en Getsemaní, nos vamos a dar cuenta de que los autores del Evangelio nunca dicen que Jesús estaba orando con gran clamor y lágrimas, ¿cierto? No aparece de una manera textual. Pero cuando nosotros vemos lo que dice Lucas respecto de ese momento, nos dice que el dolor de Jesús, que ya había dicho que estaba con dolor, era tan agudo que su sudor era como gotas de sangre. Lucas 22, 44 dice: y estando en agonía, oraba más intensamente. Esta agonía claramente era un sufrimiento. Podemos comprender que había lágrimas, había un clamor profundo, había un dolor. Dice que oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Podemos nosotros comprender, hermanos, que Jesucristo en Getsemaní estaba orando, ¿cierto?, con clamor, con lágrimas. Y es ahí, hermanos, en Getsemaní, donde está la oración más importante de Jesús, más conocida quizás, y es conocida como la oración sacerdotal. Quizás podríamos pensar que el autor está pensando justamente en Juan 17, cuando Jesús presenta esta oración sacerdotal. ¿Alguien la han escuchado? ¿La han leído? Donde Jesús está orando y empieza a orar ¿por quiénes? Por su iglesia, por los que él ya tenía, por sus discípulos, por los que creían y por los que íbamos a creer. Una oración, hermanos, en Getsemaní, en el mismo contexto de su dolor, en el mismo contexto de sus lágrimas,
de su agonía, Él no estaba pensando en ese lugar, en Él. En ese momento, cuando estaba presentando su oración sacerdotal, estaba orando por nosotros. Podríamos pensar, hermanos, que marca un antes y un después en la labor y en el oficio sacerdotal de Cristo, esa oración. Podemos pensar que el autor de Hebreos está con su mente puesta en esa oración. Jesús oraba al Padre por los pecadores. Pecadores que estaban siendo salvados a través de sacrificarse a sí mismo. Y no olvidemos que, como dice el título, este es un sacerdocio, hermanos, sufrido. Porque no era un sacerdocio a modo de Aarón. ¿Recordamos el sacerdocio de Aarón? Que era una persona importante, ¿cierto? Que estaba ahí y que de alguna manera presentaba sacrificios. Pero Aarón no sufría ningún dolor. Aarón solamente recibía honra de los hombres. Muy contrariamente al sacerdocio de Cristo, que costó, que de alguna manera conllevó dolor. Jesús, pocos momentos después de este tremendo clamor, recibiría la ira de Dios. La ira de Dios por los pecados de los pecadores. De los pecados nuestros, hermanos, suyos, míos. Esos pecados, la ira por esos pecados fue puesta en la persona de Cristo. 2 Corintios 5:21 dice así: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. La ira de Dios, la justicia de Dios cayó sobre Jesucristo esa noche y en la mañana siguiente. Jesús vio que la copa de ira de Dios le era entregada a él. Su labor sacerdotal conllevaba este tremendo sufrimiento, este tremendo dolor. Sintió la maldición de Dios, porque eso es lo que hizo. Jesucristo se dio cuenta de que el juicio de Dios era pronunciado en contra de él. Gálatas 3:13 dice así: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecha por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero. Jesucristo se hizo maldición en esa cruz. Jesús enfrentó la muerte física, pero también, no vamos a decir disfrutó, sino que también sufrió una maldición eterna. Una muerte eterna. Cuando Jesús gritó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, refleja una completa separación de Dios. Estas son de las cosas que nosotros nunca vamos a poder explicar. ¿Qué sucedió en la cruz? ¿Hasta qué punto llegó el dolor de Cristo? Esa muerte es totalmente incomprensible, inimaginable. Nosotros nunca, hermanos, vamos a poder sondear la profundidad de la agonía de Jesús, el dolor de Jesús. Nunca vamos a poder comprender el sufrimiento de nuestro Rey en la cruz. Y eso lo hizo, ¿saben por qué? Porque era necesario para poder cumplir su labor sacerdotal. Volviendo a lo que el autor dice que Jesús fue oído por el Padre. No cuando le dijo que quería que su copa pasara, ciertamente, sino que sí fue oído cuando él presentó, ¿cierto?, su oración sacerdotal. Y es tan claro esto, hermanos, que Jesús recibió esa copa de ira, que si es que el Padre lo hubiera librado de la copa de ira, él no podría haber sido nuestro sumo sacerdote. Jesús acompañó su oración con su misión. Jesús se sometió a pesar de lo que veía que se le venía. Jesús fue oído a causa de su temor reverente, dice el autor. Porque ciertamente el Hijo, Jesucristo, siempre manifestó un temor reverente al Señor. Cuando le dice: Señor, pasa de mí esta copa, pero que se haga su voluntad, y al final dice que se haga su voluntad, lo que está haciendo es presentar una sumisión. En el griego la palabra temor reverente también tiene un énfasis de sumisión.
de aceptación, de mansedumbre. Efectivamente, el temor, la obediencia que Cristo manifestó fue en sumisión. Es a través de esta sumisión que Jesucristo fue oído. Fue oído por sus obras perfectas, por su total santidad. Jesús sabía que su Padre le había encomendado una tarea, que era la de redimir al mundo, ¿cierto?, de la muerte, del pecado, de Satanás, pero que eso tenía un costo muy, muy, muy fuerte, muy doloroso. Y era ese costo morir en la cruz del Calvario. Jesús sabía, hermanos, cuando estaba hablando en Getsemaní, esas gotas de sangre que caían de su rostro era por el tremendo dolor que él sentía que venía. Eso tiene una explicación científica, ustedes lo saben. Sudar sangre se da cuando una persona pasa por un momento de estrés impresionante. Jesús sabía lo que se venía, pero aún así enfrentó de manera gallarda, podríamos decir, el sacrificio que iba a presentar. Jesús se sometió plenamente a la voluntad de Dios, esa voluntad que requería que Él fuera asesinado en maldición, que Jesús cumpliera de alguna manera el castigo que nosotros teníamos que sufrir. Esa causa, hermanos, de la obra de expiación de Cristo, de la victoria de Cristo sobre la muerte y sobre la tumba, que nosotros nunca conoceremos un castigo por nuestro pecado. Nunca nosotros vamos a conocer, ¿cierto?, lo severo de la maldición de Dios. Nunca, hermanos, vamos a sufrir la pena del juicio. Es por eso que nosotros nunca conoceremos el significado de la muerte eterna. Nunca conoceremos el infierno, hermanos. Nosotros conversábamos el viernes, ¿se acuerdan? De que era tan necesario que nosotros domingo a domingo habláramos del sacrificio de Cristo, del Evangelio. De que mientras nosotros tuviéramos una mirada más profunda del Evangelio, mayores serían nuestros frutos. Que mientras más completa fuera nuestra visión del Evangelio, realmente nuestro mover sería con mayor entendimiento y que claramente sería más conforme a la voluntad de Dios. Sería manifestada con temor reverente. Sería de alguna manera más en sumisión, con más esfuerzo, con más osadía. Predicaríamos osadamente, ¿cierto? Y todo esto tiene que ver con nuestra apreciación, ¿cierto?, del Evangelio mismo, de la muerte expiatoria de Jesucristo. Y eso es lo que estamos haciendo hoy día, viendo otra perspectiva de lo que hizo Jesucristo como nuestro sumo sacerdote. Él, para ser nuestro sumo sacerdote, hermanos, tenía que ser perfecto a través del sufrimiento, como lo diría en los siguientes pasajes. Versículo 8 y 9 dice así: y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado vino a ser autor de eterna salvación para los que le obedecen. Y nosotros sabemos que Jesús mismo es Dios, y que Jesús no puede aprender nada, ¿cierto? O que Dios no puede aprender nada. Tendríamos que nosotros hacerle una pregunta al texto, y es: ¿Jesús debía aprender a obedecer? En la literalidad podemos decir que claramente Jesús no tenía que aprender obediencia. Jesús nunca tuvo que aprender la obediencia. ¿Por qué? Porque Jesús ciertamente era Dios, perfecto. Siempre manifestó Jesús en su ministerio, en palabra y obra, una obediencia acérrima a la voluntad de Dios. Jesús nunca, ¿cierto?, manifestó desobediencia. No era algo que él tenía que aprender. Él siempre fue obediente, como dice Filipenses 2:8. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte incluso. Una muerte de cruz. Jesús siempre fue totalmente obediente. Pero lo que nos llama la atención es el por qué el autor nos dice que Jesús aprendió. ¿Cómo podemos comprender de alguna manera esto? Y dice el autor, para poder comprender a qué se refiere
y nos da una causa. Dice que hay una causa por la cual él aprendió y tuvo este aprendizaje. Y dice que la causa de su aprendizaje es su sufrimiento. Hemos hablado innumerablemente del sufrimiento de Cristo, no solamente hoy día, sino que a través de lo que nosotros llevamos como cristianos, ¿cierto? Siempre hablamos de los sufrimientos de Jesús, de su pasión, del cómo soportó los golpes, los escupos, los insultos, el flagelo, los látigos, los palos, una corona de espinas, ¿cierto? Un manto que se le pegaba a la piel y que le era sacado, ¿cierto? Sacando costras. Incluso su crucifixión. Pero no son, hermanos, solamente todos los sufrimientos de Jesús. Jesús, como Hijo de Dios, es perfecto ciertamente desde la eternidad. Pero en su humanidad, Jesús crecía en sabiduría y estatura. Y crecía en gracia para con todos los hombres, como dice Lucas 2:52. Vemos que Jesús se desarrolló en la escuela de la obediencia durante toda su vida. A medida que Jesucristo se acercaba a su ministerio y en el desarrollo de su ministerio, la carga, ¿cierto?, va siendo más pesada para Jesús. Pero así también va creciendo su disposición para asumir reverentemente la tarea que su Padre le había dado. Cuando el autor nos dice que Jesús aprendió obediencia, está directamente relacionando su obediencia con su sufrimiento. Y dice algo que nos debe aclarar todo esto. Dice que fue perfeccionado. Y se utiliza otra cosa que nosotros deberíamos preguntarnos: ¿y Jesús no era perfecto? Jesús no fue perfecto. Siempre fue perfecto, ¿cierto? ¿Cómo dice entonces que Jesús debía ser perfeccionado? El argumento de quizás de fondo dice que Jesús finalmente debía aprender obediencia para ser perfecto. Pero Jesús siempre fue perfecto. Jesús debía mantenerse en perfección. Lo que quiere decir el autor es que para poder llevar a cabo su labor sacerdotal, hermanos, Jesús debía mantenerse en perfección hasta el final. Y en esa mantención de su perfección se iba a encontrar con tremendas pruebas, como por ejemplo sufrir la ira de su Padre. Y Jesús, de alguna manera, lo que quiere decir el autor es que se mantuvo firme, mantuvo su perfección para poder llevar a cabo la obra que tenía que llevar a cabo. Jesús vivió en completa obediencia. Él tenía que mantenerse en obediencia y perfección ¿hasta cuándo? Por lo menos hasta que cumpliera su labor redentora. Tenemos que preguntarnos, ¿qué pasa si Jesús no hubiera vivido en plena sumisión a su Padre? ¿Podría haber sido nuestro sumo sacerdote? No es cierto. Esto es lo que está diciendo el autor. Jesucristo vivió en suma obediencia, sumisión, a pesar de que su persecución, de que su, dolor, de que su sufrimiento iba a ir cada vez en más aumento, y él tenía que mantenerse firme. Por eso él llegó a perfeccionarse para poder llevar a cabo su obra redentora, y en su obediencia impugnar esa obediencia a nosotros, como dice Romanos 5:19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. En Getsemaní, cuando nosotros vemos a Jesús sudando sangre, y en la cruz del Calvario, Jesús sufrió las pruebas finales y definitivas. Jesús fue perfeccionado por medio del sufrimiento. Jesús de alguna manera completó su obra a través del sufrimiento. Y a través de su perfección, de su perfeccionamiento, llegó a transformarse en la fuente eterna de salvación para todos los que lo obedecen. Eso es lo que está diciendo el autor. El autor de Hebreos había dicho esto antes. Hebreos 2, capítulo 10, versículo 10.
Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y porque en todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar a muchos hijos a la gloria, escuche con esto, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Cuando nosotros vimos este capítulo 2, explicamos lo mismo. Jesucristo debía ser perfeccionado a través del sufrimiento, pero no es que de alguna manera llegara a un punto X, sino que Él iba a mantener su santidad e iba a mantenerse incólume, iba a mantenerse firme en lo que su Padre le había dado. Él iba a llevar a cabo toda su labor, toda la labor que el Padre le había dado. Si Jesús no hubiera tomado la copa de ira, por ejemplo, que era un tremendo sufrimiento, ¿podría haber llegado a ser nuestro sumo sacerdote? No. ¿Podría haber sido la fuente de nuestra salvación? No. Por tanto, a través de este sufrimiento, el autor está diciendo que a través de todo lo que sufrió, no solamente al final de su vida, sino que toda su vida, y que terminó con su muerte en la cruz, ¿cierto?, del Calvario, es ahí cuando Jesús cumplió todo, finalmente cumplió todo lo que se tenía que cumplir. Jesús finalmente perfeccionó en sí su obra. El autor de los Hebreos llama a Jesús autor y fuente de la salvación, que son palabras, cierto, que son sinónimas. Y más adelante nos va a decir lo siguiente en su capítulo 12, que lo vamos a ver en su momento. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesús es la fuente, el autor, el consumador, el capitán, el sumo sacerdote de nuestra salvación. Nuestro Rey, al haber llevado a cabo su obra salvadora, que finalmente se consumó, ¿cierto?, en la cruz, se transforma en la fuente de nuestra salvación eterna. Isaías, anunciando, ¿cierto?, desde muchos años atrás, iba a decir esto: Israel será salvo en Jehová con salvación eterna. No os avergonzaréis ni os afrentaréis por todos los siglos. La salvación que traería Cristo para nosotros, hermanos, sería para toda la eternidad. Es importante no dejar pasar lo que el autor está diciendo también aquí. Y es que dice que solamente los que tendrán esta salvación eterna son los que obedecen. Esta observación también es clara en las Escrituras, hermanos. Solo los que obedecen al Evangelio, solo los que obedecen a la palabra de Dios tienen parte en la salvación. Jesús es la fuente de la salvación solo de los que obedecen. No hay salvación para los que no obedecen. Hoy día es muy común ver, ¿cierto?, a personas profesando el Evangelio de Frank Sinatra, ¿cierto?, que viven sus vidas pensando que van a ser salvos como ellos quieren, pensando que van a tener una salvación eterna y se van a ir al cielo porque ellos profesan una fe que ellos quieren profesar, pero no es como ellos quieren. Ese evangelio de yo creo a mi manera es el camino directo al infierno. La Escritura es clarísima cuando dice que la salvación es solamente para los que obedecen. ¿Y quiénes son los que obedecen? Los que realmente creen. Ahora bien, el autor va a cerrar el concepto del sacerdocio de Cristo en el siguiente pasaje. Dice así, versículo 10. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. El autor ya había dicho esto poquitos versículos antes, ¿cierto? Lo habíamos visto la semana pasada. Como dijimos, esto tiene que ver con el mismo razonamiento. El autor está afirmando que Dios designó a Jesús como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Como habíamos dicho la semana pasada, el autor había expresado, ha enseñado que el sacerdocio por el orden de Melquisedec es un sacerdocio superior al de Aarón. Cuando dice por orden es por sucesión, ¿cierto? Es por cuando alguien toma el cargo de otro, ¿cierto? A eso se refiere por orden.
Y también está haciendo la observación, como lo hizo en su momento, que cita incluso el Salmo 110. Juró Jehová y no se arrepentirá, dice, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El autor nos dice que claramente Jesucristo ha sido declarado sacerdote según el orden de Melquisedec bajo las mismas escrituras. No es el autor el que está diciendo esto, es la escritura que está demostrando que es el Padre que pone a Jesús como sumo sacerdote. Y como habíamos dicho, había sido designado bajo el orden de él, pero su consumación se lleva a cabo desde su ministerio terrenal. El tema del sumo sacerdocio, según el orden de Melquisedec, es muy ciertamente complejo y profundo. Es más, el autor en el pasaje, en el versículo número 11 de este pasaje, que nosotros lo vamos a ver la próxima semana, dice que es una doctrina difícil de entender. Eso lo vamos a ver la próxima semana. Nosotros vemos y nosotros vamos a ver ciertamente este pasaje, este tema del sacerdocio de Melquisedec en profundidad en el capítulo 7. No lo vamos a adelantar, ¿por qué? Porque ahí el autor lo va a desglosar y lo va a profundizar. Entonces nosotros lo vamos a hacer cuando el autor lo haga. Ahora sí, nosotros podemos comprender a modo general, hermanos, que el tema del sumo sacerdocio para el autor de los Hebreos es algo importante. Él parte hablando de esto en el capítulo 2, lo retoma en el capítulo 4, habla también en el capítulo 5 de esto, y lo va a tratar profundamente en el capítulo 7. Y es un tema importante para el autor. ¿Saben por qué? Porque es un tema importante para Dios. Dios, como autor intelectual de la Escritura, ha manifestado que esto es algo importante que nosotros tenemos que comprender. Y debemos nosotros comprender por qué esto es importante. Debemos observar, hermanos, este oficio de Cristo y entender también sus implicancias. ¿Qué quiere decir esto? De alguna manera, o gráficamente, ¿qué tiene que ver conmigo esto? ¿Qué me importa a mí que Jesús sea sumo sacerdote? ¿Tendrá alguna importancia? ¿Y si Jesús no es sumo sacerdote? Tenemos que comprender, y quizás esto a modo práctico en nuestras vidas. Si tenemos a Jesús como nuestro sumo sacerdote, significa que hay un intercesor entre Dios y los hombres. Si no existe, hermanos, un intercesor entre Dios y los hombres, significa que no hay puente. ¿Cierto? ¿Y qué pasa si no hay un puente entre Dios y los hombres? Nunca llegaremos a Dios. Por tanto, el tema del sumo sacerdocio es algo importante. La Escritura muestra y habla mucho del sumo sacerdocio y de la obra mediadora, porque eso es lo que Jesús es, un puente entre los hombres y Dios. Por eso Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre si no es por mí. Jesucristo es un puente para los hombres para ir a Dios. Su labor sumo sacerdotal, intercesora, es de vital importancia, hermanos, porque si no hay puente, no hay salvación. Lo segundo, si tenemos entonces a Jesús como nuestro intercesor, entonces podemos comprender, hermanos, que no estamos solos en esta batalla. No es por nuestras obras, no es por nuestros méritos, porque nosotros, bajo nuestros méritos y nuestras obras, sabemos que somos incapaces. Pero tenemos a alguien que nos toma, ¿cierto?, por el puente y nos lleva ante el Señor. Eso es lo que hace el sumo sacerdote. Y no solamente no estamos solos en esto, o no solamente no estamos solos día a día, no estaremos solos cuando seamos juzgados. Porque ¿saben qué? Todos nosotros somos juzgados, o seremos juzgados. Todos nosotros tenemos que enfrentar un juicio. Pero como cuando tenemos a Jesucristo como nuestro sumo sacerdote, Él es nuestro abogado. Pero no solamente nuestro abogado, sino un abogado que ya pagó la sentencia. Cuando nosotros nos paremos, y estamos hablando de una imaginación, nos paremos en el trono delante del Padre, vamos a pararnos, sí, vamos a ser enjuiciados, pero
tenemos pecado, pero se va a parar Jesucristo al lado de decir, hey, yo lo defiendo, y más aún, yo ya pagué. Por tanto, comprendemos cuando la Escritura dice, seremos justos en Él. Porque ciertamente es nuestro sumo sacerdote que va a cumplir las veces de nuestro abogado. También podemos decir, hermanos, que al tener un sumo sacerdote intercediendo por nosotros, las promesas de Dios respecto, por ejemplo, o en cualquier ejemplo, en cualquier cosa, cualquier promesa de que nosotros veamos de Dios, quizás una que abarca todo, es que Romanos 8:28 dice que para los hijos de Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Cuando comprendemos que las promesas de Dios son hechas a nosotros y tenemos un sumo sacerdote, tenemos la certeza, hermanos, de que hay alguien que se está encargando de que esas promesas se cumplan. Hay alguien que de alguna manera está abogando por nosotros continuamente. La labor sumo sacerdotal de Jesucristo, recordemos que se lleva a cabo hasta el día de hoy, intercediendo, hoy día está a la diestra del Padre por cada uno de nosotros. También podemos decir que si tenemos a nuestro Rey como sumo sacerdote, podemos vivir confiadamente sabiendo que nuestras vidas están en control de Él y bajo la supervisión de nuestro sumo sacerdote. Él está, por tanto, viendo, observándonos y cuidándonos. Si tenemos a Jesús como sumo sacerdote, también podemos estar seguros que al arrodillarnos, hermanos, y esto es sumamente importante, que cuando nosotros nos presentamos delante de la presencia de Dios a orar, nuestras oraciones son oídas. ¿Y saben por qué son oídas? Porque hay un sumo sacerdote. Este sumo sacerdote ha estado presentado sacrificio delante de Dios para que nosotros podamos entrar a ese lugar santísimo. Si no hay sumo sacerdote, nuestras oraciones llegarían al techo. Y si es que. Ahora usted vea la diferencia entre alguien que sí tiene el sumo sacerdote y alguien que no. ¿Las oraciones de los inconversos son oídas? ¿Y por qué no son oídas las oraciones de un inconverso? Porque no hay un sumo sacerdote. No hay un sacerdote que medie. Por eso Jesús dice, hablen del Padre, pero háganlo en mi nombre. Yo soy el puente. Mucha gente dice, que repite, en el nombre de Jesús. Nosotros no decimos el nombre de Jesús porque sea una muletilla. No es una forma de hacer la oración, no es un argumento legal el decir en el nombre de Jesús. Tiene una profundidad, tiene un sentido. Y es que ciertamente cada vez que nosotros oramos al Padre, lo hacemos bajo el sumo sacerdocio de Cristo, bajo las obras de Cristo, bajo la mediación de Cristo, bajo la intercesión de Cristo. Nosotros nos presentamos delante del Padre. Es por eso que nosotros decimos en el nombre de Jesús. Entonces, hermanos, para finalizar, si tenemos un sumo sacerdote en el cielo, también tenemos la certeza de que al morir, nuestra entrada al cielo será una realidad. Amén. Vamos a orar, hermanos.